Muy bien. En la página 231, en el último párrafo, efectivamente la bibliografía nos presenta los tipos de razonamientos no deductivos que yo antes había mencionado. Lo tienen efectivamente ahí, así que abran los ojazos fundamentalmente para la constitución del diccionario en función de nuestro primer parcial, digamos. Para quienes estuvieron ayer en la práctica, algo de todo esto ya fue mencionado y hasta incluso me animaría a decir ya fue trabajado. Pero bueno, lo importante para nosotros es, ahora vamos a retomar todo el apetito y el costado teórico de la cosa. De la misma manera que antes les dije, vamos a dividir en dos grupos, por así decirlo, los razonamientos inductivos y los razonamientos abductivos en los razonamientos, quiero decir, así que ahí estamos mejor. Los razonamientos no deductivos los dividimos fundamentalmente en dos grandes grupos, ¿sí? Esto que están mencionado con el color amarillo. ¿Está bien? Entonces, un poco lo que ayer había pasado, vamos a trabajar con estos ejes. Los razonamientos inductivos comienzan en la 231, podríamos decir. 230, 231. Y los otros, efectivamente, en la 237. Si hablamos o pensamos en razonamientos inductivos, nos encontramos con tres grandes grupos. Inductivo por enumeración simple, inductivo por analogía o silogismo inductivo. Veamos entonces el primer tipo de razonamiento no deductivo, denominado inductivo por enumeración simple. Lo que estoy haciendo aquí es transcribir, si fuese cierto o posible, la posibilidad de una estructura dentro de este tipo de razonamientos, ¿no? Es la idea de entender que un razonamiento inductivo por enumeración simple parte de un conjunto de individuos o de un conjunto de entes individuales, para poder arribar efectivamente a una generalidad, ¿no? O sea, efectivamente la propuesta es un poco la que veníamos trabajando en estos días anteriores. Hay un A de la especie Z que tiene la característica F, hay un B de la especie Z que tiene la característica F, hay un C de la especie Z que tiene la característica F, que hay un N, a propósito de un número conjunto finito de individuos. Entonces, es el ejemplo con el cual a veces nosotros venimos trabajando siempre, ¿no? O sea, existe un perro que tiene 4 patas, hay otro perro que tiene 4 patas, el perro de enfrente tiene 4 patas, el perro de mi vecina tiene 4 patas, por lo tanto, todos los perros del planeta tienen 4 patas, ¿no? O sea, el salto que se presenta del conjunto finito de individuos enumerados y mencionados a la generalidad es lo que se conoce como salto inductivo. Acá volvemos a repetir, efectivamente, lo que estamos tratando de estudiar. Acá estoy dándole vida a la idea que estoy tratando de decir. ¿Qué es lo que ocurre con el salto inductivo? A ninguno de nosotros nos suena extraño lo que estamos tratando de decir. ¿Me entendés? O sea, no es que el mundo de repente se convierte en ciencia ficción, sino que el problema tiene que ver con una evaluación lógica, ¿no? O sea, la evaluación lógica de decir, ¿cómo puedo saber empíricamente si en este momento en el planeta todos los perros del planeta tienen 4 patas? O sea, sería como imposible generar efectivamente esa posibilidad de aprendizaje. O tendríamos que ver, como un cuento de Borges, tendríamos que tener el Aleph, que con un instante vemos la eternidad, por así decirlo. Entonces, lo importante es destacar que la enumeración simple pasa premisas a la conclusión de manera posible. Y esta idea de la manera posible es efectivamente todo lo que estamos estudiando. Este primer contacto de la manera posible de las premisas a la conclusión es lo que se llama en lógica el salto inductivo. Lograr una generalización que no garantiza la verdad
así mientras todas las premisas sean verdaderas. Esta es la maravilla, efectivamente, de lo que estamos estudiando hoy. Esto es efectivamente el entendimiento de que un tipo de razonamiento que se basa en la no deducción genera un salto de premisas a conclusión que no es una garantía de verdad. ¿Está bien? O sea, lo que estamos tratando de decir es, del observado, de casos empíricos y concretos, no se puede inferir el todos lo son. Dado que los razonamientos inductivos no pueden demostrar el todos lo son, habitualmente son utilizados de buena fe precisamente para estadísticas. ¿Estamos bien hasta acá? Todo lo que venimos haciendo, todo lo que acabamos de empezar a hacer, es un poco la exposición de hojas que ustedes tienen que tener necesariamente bien encendidas y bien administradas para el examen parcial, que aparece efectivamente a partir de la página 231, 232. Todo esto ahora lo vamos a volver a referir, lo vamos a volver a reiterar en el cuadrito o en el pizarrón que estábamos haciendo. Pero entonces, es muy importante que intuitivamente ustedes ya den cuenta de la noción de inducción. ¿Qué significa intuitivamente? Claro, digamos, que no es lo mismo decir, por ejemplo, hoy es sábado y hace calor, por lo tanto, hoy es sábado, no importa, digamos, el contenido de las premisas, sino la idea de la derivación de la cosa. Para hacer un ejemplo más concreto, o bien hoy es sábado, o bien hoy es domingo. Hoy es sábado, por lo tanto, ¿qué cosa? No es domingo, ¿no? O sea, en esa lógica, la deducción se vuelve perfecta. ¿Pero por qué se vuelve perfecta? Porque la manera de transmitir la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Esa sería la idea de la deducción. Por el contrario, en la inducción, el vínculo que aparece en el ámbito lógico es lo que se ha dado en llamar el salto inductivo. Llamamos salto inductivo, efectivamente, a lo que está sucediendo con el mejor ejemplo de un razonamiento inductivo, que teniendo premisas verdaderas, empíricamente constatadas y comprobadas, el salto a una generalidad se vuelve efectivamente algo que no garantiza la verdad. De esta manera llamamos salto inductivo efectivamente a un tipo de conclusión general a partir de individualidades anteriormente comprobadas, ¿no? Entonces, esto era un poquito una conversación que estamos continuando del día de ayer. Agradezco a quienes pudieron tomarse el tiempo y venir, porque efectivamente en la ejercitación de la cosa, lo que comenzamos a comprobar tiene que ver efectivamente que este tipo de ejes de estudio seguramente van a ser evaluados efectivamente en la evaluación del 21 o 22. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos en orden? Entonces, página 232, necesariamente están obligados, placenteramente obligados, a incorporarla ya y de toque, digamos, a los diccionarios, ¿sí? Precisamente con la entrada de razonamiento por enumeración simple, o etcétera, etcétera. Avanzó. Habíamos quedado en que justamente la propuesta de la inducción tiene un uso en la vida cotidiana muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el vínculo de las estadísticas. Entonces, existen algunas estadísticas que caen en falacia, ¿no? Que son la falacia de estadística insuficiente, cuando la muestra contempla pocos casos, o la falacia de estadística sesgada, cuando los casos no son representativos de toda la clase, ¿no? Esto también ténganlo en cuenta porque efectivamente hay, como ustedes muy bien saben, que fue el tema que antes estudiamos, recuerden la definición de falacia, que la teníamos, si mal no se acuerdan, en la página 199. ¿No?
que tenía era argumento con una finalidad no pertinente, la idea de psicológicamente persuasivo, y finalmente la idea de construido por error o con la intención de engañar. ¿No? Eso efectivamente siempre, como empezamos a trabajar ayer, que les agradezco muchísimo, la clase de ejercitación de ayer realmente estuvo muy bien, estuvieron muy activos. La clase esa, efectivamente, empezamos todos a empezar a diseñar un mismo grupo o equipo de trabajo, en donde no hablamos de lo que a mí me parece, o lo que yo creo, o lo que en mi opinión se considera, sino teniendo estricta seriedad y responsabilidad de caso con la definición de los términos teóricos, ¿no? Así que todo esto espero que sea efectivamente para vuestro estudio. Entonces, en el caso de las falacias de estadística insuficiente o estadística sesgada, estaríamos no tanto en algo psicológicamente persuasivo, no tanto en algo no pertinente, sino que son razonamientos inductivos o bien construidos por error, ¿está bien? O bien con la intención de engañar. ¿En qué casos con la intención de engañar? Bueno, justamente cuando la estadística se hace pública o cuando la estadística es, por así decirlo, transmitida por un determinado tipo de medio de comunicación o determinado tipo de eje gubernamental o lo que sea. ¿Está bien? Lo importante de la noción de estadística insuficiente es que nos da la pauta de la idea del silogismo inductivo, como aquí lo pueden dar a conocer. Si yo digo, por ejemplo, la mayoría de los argentinos come asado el domingo, A es argentino, por lo tanto A come asado el domingo. Fíjense que la idea de mayoría es efectivamente la noción de establecer un tipo de totalidad, o mejor dicho, disculpen, un tipo de cantidad que no representa la totalidad, sino a algunos. O sea, la oposición fundamental entre el silogismo inductivo y el silogismo deductivo es la idea de el algunos versus todos. O sea, en la primera premisa efectivamente, del razonamiento, ¿no? Algunos y todos, ¿no? Sería ahí efectivamente un eje muy importante que lo puedan rever. Lo que sigue en nuestro pizarrón es algo efectivamente muy importante y es algo muy digno a tener en cuenta y que tiene que ver justamente con lo que ahora vamos a volver a explicar, y es que los razonamientos inductivos, a diferencia de los razonamientos deductivos, tienen la potencia de poner a demostrar algo. O sea, la paradoja de la ciencia es que la deducción es lo más perfecto o es la forma más perfecta para transmitir información. ¿Por qué? Porque la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Pero la información que transmite a veces la deducción es una información, por así decirlo, obvia, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo de siempre. Hoy es sábado y esto es una clase de lógica, por lo tanto, hoy es sábado. Todo ese razonamiento es perfecto, pero no aportó ningún tipo de información, porque es como si dijéramos que la deducción necesariamente se manifiesta, se mueve, se desenvuelve en lo obvio de la cosa. ¿Está bien? Ahora, en la inducción, efectivamente, la ciencia tiene un motor, que es el motor de la comprobación. ¿Cómo puedo hacer para argumentar si todos los perros del planeta hoy tienen 4 patas? ¿No? Por así decirlo. ¿Cómo puedo hacer para argumentar si alguien come asado mañana domingo? O sea que efectivamente ahí la ciencia tiene que caer en otros métodos de comprobación, pero eso ya va a ser material efectivamente de la unidad que viene, o sea, del postparcial. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos hablando? ¿Vamos muy rápido? ¿Alguna duda? ¿Algún problema? ¿Están muy dormidos? ¿Estamos bien? Es decir, nunca dejen de olvidar, digamos, las grandes brújulas de una clase, ¿no? O sea que la idea de brújula de la clase de hoy es efectivamente lógica formal, pero para llegar a la lógica formal, primero el recorrido retórico que estamos haciendo es identificar absolutamente bien qué cosa no es
lógica formal, ¿no? Por ejemplo, los razonamientos inductivos. Y entonces, ¿por qué podríamos decir que eso no es lógica formal? Fundamentalmente y por ahora, el único conocimiento de caso que tenemos es que la lógica formal, de alguna u otra manera, no admite un pasaje de premisas a conclusión posible. En cambio, la lógica no deductiva sí lo admite. Quiero volver entonces a reiterar esto que estábamos conversando hace un ratito y que tiene que ver efectivamente con que todo razonamiento deductivo son necesariamente explicativos. No aporta información nueva. ¿De acuerdo? En cambio, todo razonamiento no deductivo se genera ampliativo. O sea, ¿qué significa? Amplía, puesto que la posibilidad de indagar la realidad mediante hipótesis. ¿Está bien? Es importantísimo que ustedes puedan entender de alguna u otra manera esto que estamos aquí conversando. ¿Sí? Entonces, los razonamientos no deductivos, en tanto que ¿amplían qué? Amplían el conocimiento, porque es la manera en cómo funcionará la ciencia para salir a comprobar si la conclusión a la que se llegó es efectivamente plausible, correcta, o probable. Por último, dentro de los razonamientos inductivos, algo ayer ya lo habíamos hablado, recaemos efectivamente en los razonamientos por analogía. Recuerden que el término analogía es una comparación. Ustedes lo tienen esto en la página 235. La analogía, decimos, es una comparación. ¿Y qué significa esto? Es un razonamiento que procede mediante el uso de similitudes entre entes. ¿Similitudes de qué? De características, de propiedades. A pertenece a la especie Z y tiene la propiedad de 1, 2, 3. B pertenece a la especie Z y tiene la propiedad 1, 2, 3. C pertenece a la especie Z y tiene la propiedad de 1 y 2. Por lo tanto, C tiene la propiedad 3. Entonces yo acá les había construido un razonamiento que mantiene la estructura inductiva para que vean que llegábamos efectivamente a un tipo de conclusión errada, ¿no? La vaca es mamífero y tiene la propiedad de tener pelos, producir leche y ser terrestre. El perro es mamífero y tiene la propiedad de tener pelos, producir leche y ser terrestre. La ballena es mamífero y tiene la propiedad de tener pelos y producir leche. Por lo tanto, la ballena es terrestre. ¿No? O sea que fíjense que de alguna u otra manera un razonamiento por analogía tiene que ver con una conclusión individual de una característica. Vamos a marcarlo eso de la misma manera que lo hicimos antes con el razonamiento de numeración simple. O sea, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de individuos finito, un conjunto finito de individuos con características. Me deja... Qué lástima. Esperen un toque, a ver si lo puedo prolijar. Vamos a ponerlo así. Esperen un cacho, a ver si lo puedo prolijar así. Conjunto finito de individuos. Lo que me interesa es que ustedes puedan entender que la conclusión de este tipo de razonamientos, a diferencia de los otros, se concluye una particularidad de un ente individual. ¿Se entiende? A diferencia de la noción de numeración simple, efectivamente la característica de un razonamiento por analogía cae en la idea de concluir de un particular, ¿está bien?,
una característica particular, que sería aquí lo faltante. ¿De acuerdo? ¿Dónde recae la analogía o la comparación? Y claro que si uno dice, bueno, tiene la misma similitud de pertenecer a tal especie o a tener las propiedades de tal especie, individualmente también va a tener la propiedad esa que le está faltando. ¿Está bien? Ok, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas, consultas, problemas? ¿Estamos en orden? Acabamos de hacer efectivamente la noción de inducción, justamente, o intentando que esta idea de inducción a ustedes les represente tres tipos de razonamientos posibles: la enumeración simple, la analogía y efectivamente el silogismo inductivo, ¿no? Entonces, todos estos datos son datazos para que ustedes, sin lugar a dudas, puedan vincular en sus pizarrones o en sus diccionarios, sobre todo para el momento para el momento, digamos, del examen parcial número 1. Es importante entonces que lo tengan así a cuenta de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante, por otra parte, poder dar a entender que si bien son razonamientos informales, nosotros lo podemos estructurar, ¿de acuerdo? Como para que ustedes tengan ese andamiaje o ese soporte para poder generarlos o crearlos, ¿no? ¿En qué sentido lo podemos estructurar o en qué sentido los podemos vincular? Bueno, sencillamente en eso que estamos hablando, digamos, ¿no? Una estructura de numeración simple tiene tal o cual cosa. Insisto a las personas que no estuvieron ayer, que de alguna u otra manera nosotros ayer subimos en la ejercitación precisamente un ejercicio que tenía que ver con este reto, ¿no? O sea, yo te doy la conclusión de un tipo de razonamiento, entonces, ¿cuáles serían las premisas si es inductivo? ¿No? Entonces, si un razonamiento inductivo termina con una generalidad, todos los A son B. Si termina con una generalidad, lo que el estudiante tiene que entender es que únicamente los razonamientos inductivos que concluyen con una generalidad son los de enumeración simple. ¿Está bien? En cambio, si un razonamiento inductivo termina con un particular, o bien es un silogismo inductivo, o bien es un razonamiento por analogía. ¿Está bien? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el razonamiento por analogía siempre presenta la noción de una característica o de una cualidad. ¿Eh? ¿Estamos bien con esto? Bueno. El punto número 2 de nuestra clase de hoy es efectivamente el punto de la abducción. Entonces, a mí lo que me gustaba, que era un poco lo que ayer hablábamos con Andrea, es efectivamente la idea de salto que había aparecido ayer cuando charlábamos intuitivamente el tema de la abducción. Y concretamente, ¿qué es lo que quiero decir? Recuerden que la mejor manera de explicar la inducción era a propósito de esta definición, el salto inductivo, ¿no? O sea que la inducción, de alguna u otra manera, lo que estaba tratando de generar era una generalización del observado, ¿no? A una, justamente como lo acabo de decir, a una generalidad, a una generalización. Esa era como la característica fundamental de la inducción, a partir sobre todo de la enumeración simple. Ahora bien, cuando nos metemos al estudio de la abducción, efectivamente lo que estamos estudiando es el salto a la mejor explicación. ¿Cómo sería eso? La perspectiva de cátedra dice, esto es una nota a pie de página, se adopta la noción de abducción de acuerdo con la teoría de Peirce. Entonces, acá yo les quería comentar lo que está en el manual en las páginas 237 y 238. Para que ustedes tengan en cuenta esto que se está habiendo. Entonces, no me interesa
Fíjense que estoy trabajando con la 238, en donde hay fundamentalmente, perdón, de la 237 y la 238, hay tres tipos de razonamientos. La cátedra sitúa a los deductivos, a los inductivos y a los abductivos. No me importa a mí meternos con los inductivos, sino que entender la inferencia deductiva en oposición con la abductiva. ¿Eh? Entonces, entender regla por una cuestión de generalidad. Todos los porotos de esta bolsa son blancos. ¿Por qué llamamos regla a este enunciado? Porque la postura es efectivamente universalizante. ¿Está bien? Se denomina regla efectivamente cuando en el territorio de la ciencia lo que se inscribe o lo que hay es la generalidad o la mención universal a determinado tipo de dato. ¿Está bien? El cambio fundamental es que el segundo aporte que da una inferencia deductiva es que a propósito de la universalidad dice estos porotos son de esta bolsa. O sea, el caso que afirma, la particularidad que afirma una inferencia deductiva es una particularidad absoluta y totalmente real y concreta. ¿Mm? Por lo tanto, estos porotos son blancos. Noten que en la inferencia inductiva es todo, en este orden, RCR, es todo efectivamente demasiado ordenado para que no se pueda tener duda de lo que se está indicando, ¿no? Es como si dijéramos, noten efectivamente que se parte de una generalidad o regla, o sea que todos los seres humanos tienen la cualidad de morir. Sócrates es un ser humano, por lo tanto, si está incluido en ese conjunto, tendrá la cualidad de morir. ¿Está bien? Bueno, entonces, la inferencia abductiva parte de una generalidad del mismo modo que una deductiva, pero antes de posponer la realidad de la cosa, se trata de dar efectivamente el resultado. A saber, todos los porotos de esta bolsa son blancos, estos porotos son blancos, o sea, algunos porotos que se encuentran en otro lugar, por lo tanto, estos porotos blancos son de esa bolsa. Noten que hay como cierta, no diríamos trampa, por así decirlo, pero me interesa que ustedes puedan notar efectivamente que el resultado que se está dando acá es en realidad un caso. O sea, ¿cómo sé yo que esos porotos son de esa bolsa y por qué no pudieron ser de otra que haya estado o lo que sea? Para entender entonces la inferencia abductiva, lo que ustedes más tienen que tener en claro es efectivamente la definición de razonamiento no deductivo. Eso es lo único que ustedes tienen que tener en claro. Entendiendo por razonamiento no deductivo un tipo de argumento en que el pasaje de premisas a conclusión no se vuelve necesario, sino posible. ¿Por qué llamamos a la abducción el salto a la mejor explicación? Porque es como efectivamente entrever algo y decir, de todas las posibilidades que pudieron haber ocurrido, seguro esta conclusión es la mejor que pueda explicarlo. ¿Se entiende? O sea, es la idea de decir, seguro que pudo haber pasado un montón de cosas. Que alguien haya venido, que alguien se haya tropezado, que alguien trajo otra bolsa, que los porotos de ese lugar eran de determinada magnitud, que eran de otro almacén, por supuesto. Pero si vos tenés una bolsa de porotos ahí y tenés efectivamente porotos blancos en esa mano, entonces esos porotos son de esa bolsa, ¿no? O sea, esto se dio mucho en la literatura policial y se da mucho también en lo que es la criminalística, ¿no? O sea, el entendimiento del salto a la mejor explicación.
¿no? O sea, uno no puede deducirlo porque uno no puede comprobarlo con el peso de la verdad plena, como si fuera un razonamiento deductivo. Pero de alguna manera u otra, lo que sí es importante es destacar, entender o dar a conocer que la abducción es el salto a la mejor explicación de la cosa. ¿Se acuerdan que ayer lo charlábamos también con Matías, digamos? Esta idea del razonamiento de las velas. Para quienes no estuvieron o esto suena en jerga, los invito a que vean lo que ya subimos de lo que ayer trabajamos, ¿no? Efectivamente, la idea era tratar de comprobar el caso de que quedó la vela encendida de no sé qué lugar. ¿Se acuerdan? Bien. Por último, a modo de cierre de esta parte, sería útil que ustedes puedan entender que la abducción puede ser caracterizada como un tipo de inferencia o razonamiento, que punto número 2, antes del caso individual, se da la regla y el resultado, que es un tipo de inferencia ampliativa, puesto que la conclusión ofrece un mayor grado de conocimiento que de las premisas dadas, y por último la derivación en tanto razonamiento no deductivo es probable. Todo esto ustedes lo tienen en la página 239, y esto efectivamente es nuestro corazoncito de estudio, ¿no? O sea, que se hagan cargo del estudio correcto de la definición de razonamiento no deductivo de la cosa. Fíjense cómo, de un modo u otro, se vuelve a repetir efectivamente la cuestión. Muy, pero muy bien. Entramos entonces efectivamente en la segunda parte de nuestro estudio. Vamos a avanzar y tiene que ver entonces con la lógica formal. Antes de avanzar, sería muy útil que ustedes puedan recordar que todo lo que ustedes tienen que entender del capítulo 4 es la noción de argumentación y por lo tanto la noción de argumento. Y si entienden la noción de argumentación y por lo tanto la noción de argumento, obviamente lo que están entendiendo es la idea efectivamente de que hay dos tipos de lógicas, ¿no? La lógica formal y la lógica informal, y que esa definición en término tiene que ver justamente con el tipo del lenguaje que las lógicas utilizan. O sea que llamamos lógica formal a aquella lógica que lo que hace es, de alguna manera u otra, el estudio de los razonamientos según sus estructuras, y además de sus estructuras, los puede traducir a un lenguaje formal. Un lenguaje formal es un lenguaje, por ejemplo, como el de la matemática, ¿no? En donde hay un tipo de lenguaje que no es con el que nosotros hablamos cotidianamente. Entonces tenemos que adquirir una sintaxis, una semántica y efectivamente un tipo de conversación con esa ciencia completamente distinta que con otro tipo de ámbitos. Llamamos lenguaje informal, efectivamente, al tipo de lógica que estudia argumentos dentro del lenguaje producido naturalmente. Por eso, cuando estudiamos la lógica informal, estudiamos, obviamente, ¿qué cosa? Falacias, razonamientos inductivos o razonamientos abductivos, que son productos o argumentos que los podemos constituir con lenguajes naturales, con nuestros idiomas. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Están bien? ¿Algo que quieran comentar? Profe, ¿puede Sí. repetir de nuevo la definición del lenguaje formal? El lenguaje formal es, acuérdense, y de todas maneras, más que repetir eso, a modo de estudiar juntos, sería útil que lo tengan muy a mano, y esto está en la página 113 de la bibliografía. El lenguaje formal, leo, es también llamado artificial, es el tipo de lenguaje construido de acuerdo con ciertas reglas formales. Se constituye el tipo de lenguaje utilizado por las ciencias formales, la lógica y la matemática. O sea que la idea del lenguaje formal, inmediatamente, es la idea de un lenguaje artificial. ¿Qué significa un lenguaje artificial? Entonces, por así decirlo, es un tipo de lenguaje que no respeta o no representa el lenguaje con el que hablamos familiarmente. ¿Está bien?
Esto lo tienen que tener bien a mano, para el examen o lo que sea. ¿Hay alguien de la sede de San Andrés de Giles hoy aquí? Bueno, iba a avisarles a las personas de la sede de San Andrés de Giles, que no están, que después voy a volver a subir el archivo este, digamos, al respectivo lugar del campus, porque vamos a generar algunos agregados. Entonces, el estudio de la lógica formal para nuestra materia y para nuestro parcial comienza en la página 239. Y vamos a llamar a la lógica formal aquella lógica que trabaja exclusivamente con un lenguaje formal. O sea, lo que es lenguaje de fórmulas. La lógica formal trabaja u opera con fórmulas para evitar malentendidos del lenguaje natural. Esto lo tienen a partir de la página 250 y es básicamente todo lo que venimos charlando desde que estamos hablando de este tema, que llamamos lógica formal a aquello que opera con un lenguaje formal. ¿Qué tipo de modo argumental técnico? Perdón, ¿qué tipo de modo argumental estudia la lógica formal? Efectivamente estudia un modo argumental técnico o artificial. Está estudiando efectivamente las estructuras de los argumentos. ¿Sí? Este modo argumental está vinculado a la deducción. O sea, vayan haciendo énfasis o estudio en sus apuntes de esto, porque ahora en el devenir de la clase, la propuesta es que todas estas cuestiones queden en claro. Este modo argumental que especifica que la necesariedad de que las premisas sean prueba de la conclusión o que la conclusión se siga de las premisas es a causa de la forma o estructura. Lo que estamos tratando de decir es que esta noción de estructura o forma de razonamiento es absolutamente imprescindible para la lógica formal. Porque la lógica formal lo que está diciendo es que un razonamiento será correcto si y solo si la estructura que lo sostenga sea deductiva. Por último, la lógica formal evalúa argumentos de manera deductivos. O sea que la noción de que la lógica formal dice efectivamente cuáles son los argumentos que van a ser correctos o incorrectos. ¿Está bien? En estos 4 ejes de la idea de argumentación tiene que ver las características que están de la lógica formal y que ustedes lo tienen efectivamente en la página 250 de la bibliografía. La lógica formal, entonces, en este sentido, es normativa, genera y estudia reglas sintácticas y reglas semánticas de las estructuras de argumentos lógicos. Y quiero entonces volver a decir, llamamos un argumento lógico a esto. Entender que esto es un indicador de conclusión, entender que esta es la conclusión que se sigue necesariamente de estas premisas. ¿Qué significa? Que si uno acepta la verdad de estas premisas, acepta efectivamente la verdad de la conclusión. Y lo que quiero que vean es que lo que le interesa a la lógica no es si en este momento llueve, no es si en este momento hace frío, sino que lo que le interesa a la lógica es la estructura de la cosa. Llamamos estructura a el reemplazo que podemos hacer de las proposiciones. Ustedes entenderán que P es una variable en donde yo aquí puedo situar cualquier cosa. Yo puedo decir, por ejemplo,
soy Alfredo y hoy es sábado, por lo tanto soy Alfredo. Puedo decir, por ejemplo, esto es una clase de lógica y hoy es sábado, por lo tanto esto es una clase de lógica. El chocolate es bueno para la salud y además el café sirve para despertarse, por lo tanto el chocolate es bueno para la salud. O sea que a la lógica lo que le está tratando de importar es la idea de forma o estructura con la cual un razonamiento se sostiene. No le está importando el contenido, sino la manera en cómo este razonamiento logra efectivamente sostenerse. A la lógica formal, obviamente. Para dar cuenta entonces de la validez, un razonamiento se fija en la estructura o forma del mismo. Y para entender la forma o estructura, el razonamiento lo que hace es prestar atención a los términos lógicos, que son efectivamente esto que anda por acá. O esto que anda por acá. A lo que nosotros llamamos conectores lógicos. ¿Venimos bien con este parámetro intuitivo, digamos, del entendimiento de que la lógica formal, si se está fijando en algo necesariamente, no es en el contenido del razonamiento, sino en la estructura que hace que el razonamiento sea? O sea, en los vínculos formales de las premisas a la conclusión. Eso es básicamente el predominio que está haciendo el estudio de la lógica formal. ¿Venimos Profe, bien? Sí. una consulta. Entonces, por lo que mostraste recién con la estructura, la formulita, por así decir, ¿Está bien? de P y Q, por lo tanto P, siempre va a ser por lo tanto P, ¿verdad? Puede ser, por lo tanto, Q. No hay problema con eso, ya iremos ahí. Ah, puede ser entonces, ok. Claro, puede ser el primero como el segundo. Lo que quiero que vean es que, claro, muy bien la intuición ahí, la pregunta, digamos. Si yo digo, hace frío y hoy es sábado, yo puedo de eso derivar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pero efectivamente lo que quiero que vean era lo que estábamos charlando antes. Siempre los razonamientos deductivos se vuelven absolutamente explicativos. No amplían el conocimiento. Porque si uno ahí pregunta ¿por qué hace frío?, hay que acudir a la ciencia meteorológica o a las ciencias naturales para explicar la explicación del frío. Entonces, entran un montón de razones o entran un montón de factores, ¿no? Por ejemplo, la viabilidad del viento, la noción de viento sur, la noción de continente, la idea de geografía. O sea, comienza a haber un montón de términos que hacen que sea algo medianamente explicado. Por eso, las ciencias que nosotros estudiamos a diario tienen un fuertísimo predominio, digamos, de la idea de inducción, porque tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Cerrando entonces con este aspecto, la deducción, recuerden entonces ustedes, presenta el eje de generar un vínculo evaluativo en la manera en cómo los razonamientos están vinculados, conectados. ¿Está bien? Punto número 2, fíjense que acaba de aparecer un término que va a ser absolutamente importante, que es el término validez. O sea que de aquí en adelante los razonamientos van a ser válidos o inválidos, mientras que el conocimiento que ustedes tenían de proposición o de premisa o de conclusión van a ser verdaderos o falsos. ¿Está bien? Entonces, la noción de lógica nos vuelve otra vez a llevar a la noción de lenguaje formal. Se caracteriza mediante su vocabulario y su sintaxis. O sea, lo que estoy tratando de decir es, ¿qué es un lenguaje formal? Que era lo que aparecía en la página 113, que recién creo que Agostina preguntaba. Perdón. Entonces, un lenguaje formal tiene o presenta la idea de vocabulario y sintaxis. ¿Está bien? ¿Qué es entonces el vocabulario? Los signos o símbolos que determinan cuáles serán las expresiones básicas.
los signos o símbolos que determinan cuáles serán las expresiones básicas. Punto número 1, llamamos a los signos importantísimos del lenguaje formal a las constantes lógicas. ¿Cuáles son las constantes lógicas? Las que llamamos conectivas. O sea, esto que había aparecido por acá. El i, el o, el sí entonces, el sí y solo sí. Estas son constantes lógicas porque cuando aparecen en una oración, hacen que la oración tenga un sentido y no otro. O sea, no es lo mismo decir llueve y María es buena, a decir llueve o María es buena, a decir si llueve, entonces María es buena. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, se llaman constantes lógicas efectivamente porque en la posición que se encuentren en una oración hará que la oración cambie o no su sentido total de la cosa. ¿Se entiende? Profe, buen día. Hola. ¿Puede ser el capítulo, la página 254? Puede ser, puede ser. Sí, 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 estamos llegando hacia eso. Sí, 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 muy bien por el aporte. Está muy bien. Dale, gracias, profe. Dale, a vos. Además de las constantes lógicas, lo que nosotros vamos a tener son las variables lógicas, que era la que llamábamos letras proposicionales. Por letras proposicionales hablábamos de P y de Q. Agradezco a quien recién habló porque efectivamente estamos dentro de las páginas 254, 255. Lo que yo quise acá poner en la página 113 era que estaba la definición del lenguaje formal. Bien. Y además tendríamos signos auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá, por así decirlo? Efectivamente, lo que tenemos hasta aquí es el estudio de que la lógica formal, entendemos el lenguaje formal y efectivamente entender que hay un lenguaje formal nos invita a entender que tenemos un tipo de vocabulario distinto del lenguaje natural, ¿no? Eso es todo básicamente lo que estamos haciendo y practicando nosotros hasta ahora. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Está muy bien, profe, está muy bien. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora, para no sumar cuestiones, vamos a hacer una última presentación. Qué rápido que se pasó esta hora. Va, no sé, al menos a mí, discúlpenme, la percepción del tiempo. Pero es hacer una última presentación de lo que estamos aquí conversando, digamos, y vamos a hacer nuestra pausa primera de la clase de hoy, digamos, ¿sí? Entonces, lo que estamos conversando... Una vez que nosotros ya presentamos la noción de vocabulario de un lenguaje formal, volvemos efectivamente a que la meta del estudio de la lógica formal es el estudio de la validez de los argumentos. Entonces, fíjense los términos con los que venimos a encontrarnos nuevamente. En lógica denominamos al lenguaje objeto al lenguaje acerca del cual hablamos. Y en lógica denominamos metalenguaje al lenguaje con el cual se habla acerca de un lenguaje objeto, ¿no? O sea que aquello que habíamos visto cuando recién empezábamos a conocernos a propósito de Tarski, efectivamente lo volvemos a encontrar en este momento de nuestro estudio otra vez igualito, ¿no? El entendimiento del lenguaje objeto y del metalenguaje. Entonces, vamos a entender que todo esto, esta cosa del lenguaje formal, es un metalenguaje del lenguaje natural. Esto, por ejemplo, sería nuestro lenguaje objeto y efectivamente esto lo convierte en un metalenguaje.
Entonces, prestando atención a la página 254, ustedes tienen efectivamente la idea o la distinción de lo que hacemos en el lenguaje natural y efectivamente lo que hacemos en el lenguaje formal de la lógica proposicional. Denominamos entonces al lenguaje natural a todo aquello que nosotros escribimos y que el resultado son proposiciones, y en cambio vamos a denominar fórmulas a todo lo que tengamos dentro del lenguaje de la lógica proposicional de primer orden. Entonces, por ejemplo, si en el lenguaje formal yo digo Juan baila, la traducción del lenguaje formal es una letra proposicional. Y la letra proposicional es una variable lógica. ¿Por qué es una variable lógica? Porque yo puedo llamar P a esto o puedo llamar P a María canta. No me importa. Lo puedo llamar a cualquier cosa que represente una oración. ¿Está bien? No es cierto que Juan baila. ¿Qué está apareciendo acá? Una conectiva, una constante. ¿Y por qué aparece una conectiva o una constante? Porque le cambia la significación. Porque no es lo mismo decir Juan baila a decir no es cierto que Juan baila. Entonces, fíjense que le tenemos que incorporar un tipo de signo, de alguna u otra manera, que niegue la letra proposicional que antes habíamos involucrado. Juan baila y María canta, ¿no? Es efectivamente la traducción mediante la letra o la variable proposicional y, de alguna u otra manera, el símbolo que representa a la conectiva y. Juan baila o María canta, tenemos el mismo ejercicio de traducción. Si Juan baila, entonces María canta. Si Juan baila, sí y solo sí, María canta. Entonces, nos encontramos con la distinción de fórmulas atómicas y fórmulas moleculares. Una fórmula atómica será aquella que aparece a propósito de una letra proposicional y una fórmula molecular será aquella que aparece cada vez que hay una conectiva. Hasta acá, ¿cómo estamos? Como quien dijera, ¿bien? Les propongo entonces, sí, ¿hay un micrófono? ¿No hay un micrófono? Les propongo entonces, vamos a hacer una ligera pausa, más o menos a las 11, regresemos, porque efectivamente los términos y el estudio de la lógica formal se vuelve efectivamente muy resumido, se vuelve muy rápido. No olviden que tenemos amorosamente 2 semanas por delante, fundamentalmente la que viene, que ahí tenemos las clases de todos, y recuerden que, dado que el parcial es justo el 21 y el 22, con las personas de San Andrés de Giles, vamos a estar, con ustedes que son de la costa, justo el sábado 21 o justo el viernes 22, no tendríamos clase. Así que déjenme ver si quisieran tener algún tipo de momento de encuentro, de repaso, ¿verdad? Para lo que sea. Pero bueno, digamos, me gustaría que por lo menos la semana que viene estemos a full practicando para el examen. Bueno, hagamos entonces el recreíto. Vamos a matear un poco. A las 11 volvemos. Traten de no ser impuntuales, porque me pongo muy nervioso y rompo todo. Así que bueno, a las 11 regresen y vamos que tenemos que seguir con estas páginas de las 2:55 en adelante. ¿Sí? Dale, profe. Dale, nos vemos. Dale, profe, nos vemos en un rato. Dale, es una broma. Chao, chao.